¿Qué tal, amados hermanos? Que el Señor les bendiga nuevamente. Vamos a continuar con nuestro estudio de San Mateo capítulo 6, del versículo 9 al 13. Estamos estudiando el modelo de la oración que nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado en su palabra. Hermanos, vamos a continuar con la segunda parte. Recordemos que el domingo pasado habíamos estudiado la primera parte, que es la obediencia activa. En ese estudio, hermanos, en esa primera parte, dijimos que nosotros tenemos el conocimiento de la palabra del Señor, tenemos el conocimiento de la voluntad del Señor, pero muchas veces no la obedecemos. Y por lo tanto, hermanos, les vuelvo entonces a recalcar o a repetir que tenemos que poner manos a la obra en hacer la voluntad del Señor. Dijimos, hermanos, que cuando uno dice, hágase tu voluntad, entonces estamos diciendo, Señor, quiero hacer tu voluntad. Señor, quiero conocer tu voluntad, quiero servirte, quiero amarte, quiero vivir, quiero practicar lo que hoy escuché en tu palabra. Dijimos, hermanos, que hay que pedir un corazón humilde, hay que pedir gracia y fuerza del Señor para hacer su voluntad. Y eso, hermanos, se le conoce como obediencia activa. Señor, hágase tu voluntad. Señor, haz tu voluntad en mi vida. El creyente es una persona que se ocupa de la voluntad del Señor. El creyente es una persona que se ocupa de hacer y proclamar la voluntad del Señor. Y esa parte, hermanos, lo habíamos estudiado hace 8 días. Ahora bien, en esta segunda parte que vamos a seguir, hermanos, es la obediencia pasiva. Dijimos que en esta frase del versículo 10, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. La primera parte acabo de mencionar, acabo de repetir, y ahora vamos a centrar y entrar en esta parte que es obediencia pasiva. Cuando decimos, hermanos, hágase tu voluntad, es una obediencia pasiva para que podamos someternos pacientemente a la voluntad del Señor en todo lo que Él inflige. Por ejemplo, hermanos, cuando usted está pasando alguna situación difícil, sea situación económica, enfermedades, ¿qué más? Infinidades de cosas que se nos pasa en la vida, y nosotros que somos creyentes, hermanos, somos llamados a esperar en la voluntad del Señor. Somos llamados a confiar, someternos pacientemente a la voluntad del Señor. Esta frase, hermanos, esta parte donde dice, hágase tu voluntad, es una expresión de rendirse a la voluntad de Dios. Es decir, haz que nosotros y todos los hombres renunciemos a nuestra propia voluntad y con toda humildad obedezcamos a la tuya, que es la única buena, perfecta y agradable. ¿Dónde encontramos, hermanos, o cuál es el fundamento de lo que estoy diciendo? Podemos leer Mateo capítulo 16, versículo 24, Tito capítulo 2, del versículo 11 y 12. En esta segunda parte, hermanos, tenemos que conocer la voluntad, esperar, confiar en la voluntad del Señor. Y eso es muy importante, que muchas veces, hermanos, cuando estamos en una situación muy difícil,
a todos nos pasa realmente, hermanos, entender o comprender la voluntad del Señor. Por ejemplo, si nosotros no lo quiere el Señor, ¿verdad? Pero es es un ejemplo que voy a dar, es una suposición. Supongamos, hermanos, que el día de mañana va a fallecer a alguien de mi familia. Pero yo como creyente, como cristiano, ¿cómo entiendo, hermanos, esa voluntad del Señor? ¿Cómo tengo que entender? ¿Cómo voy a comprender? ¿Cuál será mi actitud? ¿Cómo tengo que consolar a mi familia? Y esa parte, hermanos, es algo importante que tenemos que comprender y entender a la luz de la palabra. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque es muy importante también, hermanos, cuando, por ejemplo, en estas situaciones que estamos viviendo, otros dicen que es la voluntad del Señor, otros dicen que no es la voluntad del Señor, y muchas cosas más que podemos ver. Por ejemplo, hermanos, las iglesias de hoy ya no es hágase tu voluntad. Ahora yo decreto, yo declaro, yo ato, yo ordeno, yo hago, yo mando fuego, recibe fuego, y muchas cosas más, hermanos, que no están a la palabra. Nosotros no tenemos el poder para hacer esas cosas. No tenemos el poder para impedir tal situación. No tenemos el poder para declarar o atar, entre muchas cosas más. Imagínense, hermanos, una hormiga ordenando a un león. Cuando hablamos de declarar, atar y ordenar, estamos diciendo entonces que estamos obligando al Señor, estamos ordenando a Él. Y eso no vemos en la palabra del Señor. Nosotros pedimos que se haga la voluntad de Él. Lo pedimos y lo hacemos con fe, pero hágase tu voluntad. Un cristiano, cuando se encuentra bajo una providencia desastrosa, un cristiano cuando se encuentra en momentos muy complejos, debe recostarse, debe tener paciencia y descansar tranquilamente a los pies del Señor y decir: hágase tu voluntad. Y eso es lo que significa, hermanos, cuando hablamos de obediencia pasiva. De obediencia pasiva. Es muy difícil, hermanos, que comprendamos verdaderamente la voluntad del Señor en nuestra vida. Por eso es que es muy importante comprender la primera parte. Entender la primera parte cuando hablamos de la obediencia activa, de hacer la voluntad del Señor, de permanecer en su palabra, de leer, de estar en comunión con Él. Cuando uno está en buena relación con el Señor, cuando uno lee la palabra, guarda los mandatos del Señor en su vida, entonces un cristiano puede decir: Señor, yo sé que ha sido tu voluntad, yo sé que fue tu voluntad en la cual estoy en esta situación. No tenemos que quejar contra el Señor. Más bien se nos pide que nos humillemos bajo la mano de Dios. Un escritor dijo: un cristiano puede llorar bajo una aflicción y sin embargo someterse pacientemente a la voluntad del Señor. Hay que humillarnos, descansar en la voluntad del Señor. No de una manera, ¿cómo se dice? No tenemos
que sentir como derrotados, no, sino uno espera pacientemente, uno acepta la voluntad del Señor en su vida. Quiero compartirles, hermanos, un caso que vi en el hospital el día que nació mi bebé, el día que nació mi nena, que por cierto hace un mes que nació mi bebé, gracias al Señor. Vi que había una señora que recibió una noticia. Ella se enteró que su esposo había fallecido, pero en la mañana llegaron un grupo de mujeres, no sé de qué iglesia eran, no sé la verdad, pero miré que las mujeres que estaban allí llegaron, comenzaron a leer la palabra, oraron, que por cierto lo hicieron muy bien, cosa que nosotros no lo hemos hecho, cosa que nosotros tenemos que hacer también, visitar a los afligidos, a los enfermos en el hospital, llevarles algo, sobre todo la palabra. Eso es fundamental, es importante para nosotros. Bien, entonces llegaron, comenzaron a leer, a orar y todo lo demás. Ya como a las 2 de la tarde, cuando la señora afligida, desesperada por la noticia de su esposo, y finalmente cuando ella se enteró, le dieron la noticia, se enteró, hermanos, ¿cómo crees que reaccionó esa señora? Hermanos, escuché que al momento de que ella se enteró sobre el fallecimiento de su esposo, empezó a quejarse, empezó a clamar al Señor diciendo: Señor, ¿no escuchaste mi oración? Señor, ¿acaso nunca escuchas la oración que ellos o ellas te han pedido? A mí me dijeron que mi esposo se iba a sanar. Me dijeron que estaba todo bien, que iba todo bien, que va a estar todo bien. Entonces, hermanos, y eso es lo que miré, alcancé a escuchar. ¿Cuál era el problema? ¿Dónde estaba el problema? ¿Dónde estaba el problema? Entonces yo pensé, hermanos, yo creo más bien que fue engañada. Yo creo que ese grupo en sus oraciones le habían dicho al Señor o a ella, diciendo: lo decretamos en el nombre del Señor, lo atamos, echamos fuera toda enfermedad, declaro sanidad en la vida de tu esposo, todo estará bien, yo lo digo yo. Hermanos, yo pensé, probablemente yo estoy equivocado, no puedo especular mucho, pero a lo que yo escuché, hermanos, la señora quejándose del Señor, quejándose, muy molesta, muy enojada por el fallecimiento de su esposo. Hermanos, ¿por qué les comparto esto? ¿Cuál es la enseñanza? Hermanos, yo les pido de favor, en el amor del Señor, cuando usted vaya a visitar a alguien, algún enfermo, en el hospital o donde sea, hermanos, tenemos que orar humildemente. Tenemos que decir: Señor, vengo en tu nombre. Si tú quieres sanar, haz conforme a tu voluntad. Señor, si tú quieres, sánala. Señor, si tú quieres, ten misericordia de él.
ten piedad de él, pero hágase tu voluntad. Nosotros no tenemos el poder, hermanos, para quitar enfermedades, para sanar a alguien. El poderoso es aquel que supo sanar conforme a su voluntad. Y esa es la parte, hermanos, la segunda parte que tenemos que entender, la obediencia pasiva, someternos a la voluntad del Señor, pedirle conforme a la voluntad del Señor. Eso es muy importante, amados hermanos. ¿Por qué? Porque un pecador orgulloso está en su propia defensa y está listo para acusar a Dios de injusticia. Estar disgustado con Dios si las cosas no nos agradan. Si es así, hagamos la pregunta: ¿es estar a los pies de Dios y estar de acuerdo con su voluntad? Claro que no. Es un muy mal genio de espíritu si hacemos esto. Y Dios puede castigarnos con justicia dejándonos hacer nuestra voluntad. Es inútil, amados hermanos, partirse la cabeza a golpes contra las paredes del universo. Más bien, tenemos que someternos, tenemos que ser humildes y seamos agradecidos con la voluntad del Señor, sea lo que sea. Cuando oramos sincera y persistentemente como Cristo nos enseñó, entonces, hermanos, uno entiende la voluntad del Señor. Uno acepta, cree. Con toda la humildad, hermanos, tenemos que entender que la voluntad del Señor es buena, agradable y perfecta. Pero tenemos que hacer esta pregunta, hermanos. Tenemos que dejar claro lo que enseña las Sagradas Escrituras. Quiero hacerles una pregunta. Cuando oramos sincera y persistentemente como Cristo nos enseñó, la pregunta es: ¿puede nuestra voluntad cancelar la de Dios? Si nosotros oramos bien, si nosotros tenemos esa buena relación con nuestro Dios, uno ora, la pregunta era: ¿puede nuestra voluntad cancelar la voluntad del Señor? Y cuando no oramos, ¿falla su voluntad? Cuando uno no ora, ¿falla la voluntad del Señor? ¿Puede la oración cambiar algo realmente? Hermanos, sabemos que Dios obrará según su perfecta voluntad, sin importar cómo oren las personas o incluso si es que no oran en lo absoluto. Dios tiene la autoridad en todas las cosas. Dios es soberano. Dios ordena todo lo que acontece. Entonces, ni la oración puede frustrar la voluntad de Dios. Quiero contestar la segunda pregunta, señalando, hermanos, que el Dios soberano ordena en su santa palabra que oremos. La oración no es opcional para el cristiano, es una exigencia. Tenemos que orar, pero eso no significa que va a cambiar la voluntad del Señor. Sabemos que Él obrará según su perfecta voluntad. Amados hermanos, para dejarlo bien claro esta segunda parte, ya para terminar, rápidamente quiero mencionarles unos ejemplos de personajes bíblicos, mencionando la voluntad del Señor. En primer lugar, recordemos, hermanos, la oración de María, la madre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál fue su oración? ¿Cómo Él respondió al recibir esta gran noticia de parte del Señor? Ella exclamó: hágase conmigo
conmigo conforme a tu palabra. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Esto es muy hermoso. Tiene una buena enseñanza en cuanto a la voluntad del Señor. María no podía comprender cómo el Hijo del Señor iba a formarse en ella, pero creyó que era la voluntad del Señor, llena de gracia que así fuera. Y de inmediato se entregó en espíritu y cuerpo para que la voluntad del Señor se hiciera en ella. Hermanos, cuando decimos hágase conmigo conforme a tu palabra, estamos diciendo que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres para mí, Señor. Eso era lo que estaba clamando María, como vemos, hermanos, en la palabra del Señor. ¿Dónde lo vemos? En Lucas, capítulo 2. Otro ejemplo, amados hermanos, otro ejemplo muy citado y repetido en cuanto a este tema, es la oración de nuestro Señor Jesucristo en Getsemaní. Mateo 26, verso 39, dice: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Que no sea mi voluntad, sino sea hecha tu voluntad. Un ejemplo muy claro, amados hermanos. Nuestro Señor Jesucristo nos enseña a sujetarnos a la voluntad del Señor. En el Antiguo Testamento, en segundo libro de Samuel, capítulo 15, versículo 25, pero dijo el rey a Sadoc: vuelve el arca de Dios a la ciudad. Si yo hallare gracia ante los ojos de Jehová, él hará que vuelva y me dejará verla y a su tabernáculo. Fíjese, hermanos, esta frase: si yo hallare gracia ante los ojos de Jehová, él hará que vuelva. Es decir, si es la voluntad del Señor, entonces volverá, me dejará verla y a su tabernáculo. Si el Señor quiere, si yo hallare gracia. Eso es lo que vemos, hermanos, en la Escritura. Igual, hermanos, este pasaje muy conocido, Job capítulo 1, versículo 21, y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Es un pasaje muy hermoso, hermanos, pero yo sé que es muy difícil aceptar y comprender y decir de la misma manera. Pero tenemos que hacerlo, queridos hermanos, tenemos que comprender un poco. Y es esta actitud que tenemos que tener, no quejar, no acusar al Señor, no enojarnos con Él, no quejar contra Él. Tenemos que decir como Job dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá, sea Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En el Salmo y último, Salmo 67, Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Dios tenga misericordia de nosotros. Una vez más vemos aquí, hermanos, si el Señor quiere, así sea. Si es la voluntad del Señor, así sea. Hermanos, entonces en nuestras oraciones tenemos que decir: Señor, si es tu voluntad, concédeme esto o aquello. Señor, si es tu voluntad, si tú quieres, haremos esto y aquello. Señor, si tú quieres, tenemos este plan. Señor, estoy enfermo. Señor, mi mamá, mi papá está enfermo.
mi hijo está enfermo, mi vecino está enfermo, pero si es tu voluntad, Señor, concédenos esta petición, pero hágase tu voluntad. Uno ora con fe, uno confía, pero humillando delante del Señor. Así que, amados hermanos, el llamado a la oración es un llamado principalmente al amor, la sumisión y la obediencia. Usted hallará fe y pasión en ello cuando dependa completamente del Señor y viva en obediencia a su voluntad. ¿Cómo es la voluntad de Dios? La palabra de Dios nos dice en su palabra que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Romanos capítulo 12, versículo 2. Hermanos, este es el breve estudio de la cuarta frase de la oración del Padre Nuestro. Hágase tu voluntad, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Hermanos, hasta aquí vamos a dejar este estudio y para el siguiente vamos a seguir estudiando si es la voluntad del Señor. Entonces hemos estudiado dos partes o dos puntos, hermanos, de esta cuarta frase del Padre Nuestro. Primero dijimos la obediencia activa. Tenemos que hacer, tenemos que obedecer la voluntad del Señor. Tenemos que pedir un corazón humilde, gracia y fuerza al Señor para hacer su voluntad, que le sirvamos, vivamos en santidad. Dijimos, hermanos, que tenemos que en primera instancia hacer la voluntad del Señor es creer en Él, es obedecer, es arrepentirnos de nuestros pecados, vivir en santidad, agradando al Señor, en pocas palabras. Y la segunda parte es la obediencia pasiva. Tenemos que orar conforme a la voluntad del Señor, no quejándonos. Si la oración no fue respondida, no tenemos que enojarnos, no tenemos que quejar, tenemos que humillarnos y esperar pacientemente la voluntad del Señor. Así que, hermanos, este es el estudio que hemos analizado a la luz de la palabra. El Señor nos siga bendiciendo.